cambiando tamaño. Sí, está ya. Gloria a Dios. Feliz día a todos, hermanos, amigos, familia. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Yo creo que no soy el único, creo que el pastor Miguel me comprende y todos los hermanos que se paran aquí, que estar aquí parado no es cualquier cosa. Las piernas a uno le tiemblan, se le quiebra un poquito la voz, comienza uno a sudar frío. Y no es para menos, hermano, porque la responsabilidad de traer el alimento a la iglesia es algo sumamente delicado, algo que el Señor demanda que se haga con mucha precisión y con mucha fidelidad, porque el que se para aquí es un mensajero de Dios, es un heraldo, y el heraldo en ese momento era el que iba en nombre del rey y de la nación a dar un edicto del rey. Alzaba la voz en las calles, en las plazas, en los pueblos, y decía: así dice el rey, así dice su majestad. Y él tenía una orden, era dar el mensaje. Él no negociaba con nadie. Al que le gustaba, y al que no, tampoco le importa, porque él va a obedecer a su Señor, a su rey. Con esto quiero decir que todo aquel que se para aquí no busca agradar a los hombres, busca agradar a Dios, busca agradar al que envió, al Señor que envió el mensajero. Y esta mañana espero y pido al Señor me conceda agradarle con una predicación fiel a su palabra, y pido que les conceda a ustedes el abrirles el corazón para recibir ese mensaje con mansedumbre y humildad. Gloria a ti, Señor. Mis hermanos, hemos estado hablando sobre que, ¿cuál es el libro que hemos estado estudiando? Hechos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad que sí? Un libro hermoso, un libro precioso. Les voy a pedir, mis hermanos, seamos pacientes mientras vamos descubriendo todas las riquezas y maravillas que se encuentran en este hermoso libro. No quiera terminarlo ya, no quiera terminarlo incluso este año. Deleítese viendo cada hermosa verdad que usted va encontrando a medida que lee este libro. Deleítese viendo esta obra maravillosa del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Deleítese viendo todas las cosas, señales, milagros y prodigios que el Señor hizo a través de su iglesia. No seamos impacientes, porque sé que muchos dirán: apenas vamos por el capítulo 2 y cuando se va al final son 28 capítulos. No, hermano, no veamos la palabra de Dios así. Veámosla como un manantial que no tiene fin, porque usted va a terminar de leer la Biblia y no va a estar completo. Sígala leyendo, sígala escudriñando, sígala estudiando, porque cada vez más el manantial tiene más agua que dar. Amén. No se acaba, es una fuente que no se cierra, que no tiene final. Y hoy, mis hermanos, vamos a continuar hablando en el capítulo 2. La semana pasada nuestro hermano Jaime nos ilustraba un poco acerca de lo que pasó cuando vino el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando Él llegó en el día de ¿qué? De Pentecostés, ¿verdad que sí? Cuando llegó en el día de Pentecostés. Y hoy vamos a ubicarnos entonces en el versículo 14 y lo vamos a estar revisando hasta el verso 36. Sí, hablaremos sobre el primer discurso de Pedro, sobre esa primera predicación, sobre la predicación que dio apertura a la era de la gracia, la predicación que dio pie al inicio de la iglesia del Señor Jesucristo. Esto fue un hecho notorio e importante, así que presten atención, prestemos atención. Amén.
Vamos a leer lo que dice el texto. Dice la palabra del Señor así. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Eso fue lo que duró la primera parte del sermón. No fue mucho, pero hay una segunda parte. Eso lo veremos la semana que viene. Vamos a enfocarnos en esta primera parte hoy. Y es que hubo dos promesas que el Señor Jesús hizo a sus discípulos. Promesas que fueron cumplidas luego de su ascensión a los cielos. Una era que Él enviaría el Espíritu Santo. Una promesa fue que Él enviaría el Espíritu Santo. Y en Juan 16, del 7 al 11, vemos cómo el Señor manifiesta esa promesa. Pero yo os digo la verdad. Juan 16, del 7 al 11. Que lo quiera buscar, puede hacerlo. Pero yo os digo la verdad, dice el Señor Jesús. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Ahí está la promesa. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya
juzgado. Amén. Tenemos esa primera promesa. Y el Espíritu Santo, cumpliendo esa promesa, es el que te convence a ti y el que me convence a mí de mi pecado, de tu pecado. Cuando Él llegó a tu vida, Él te convenció de que lo que tú haces es abominable delante de Dios, de que lo que tú eres, Dios no lo aprueba, de que tus obras, Dios no las aprueba. Él trae ese convencimiento a tu vida, Él trae ese dolor a tu vida, de modo que es Él mismo el que te impulsa a arrepentirte de tus pecados. La gente no puede jactarse de que se arrepintió. Nadie puede decir que yo me arrepentí porque yo quise. No. Todo aquel que confiesa a Jesús como Señor, dice la palabra, es por medio del Espíritu Santo de Dios. Es Él el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Él el que mueve tu corazón. Es Él el que mueve esos cimientos para que tú puedas creer. Esa hermosa promesa se ha hecho realidad desde el día de Pentecostés hasta nuestros días, hermanos. Y nosotros somos parte de esa promesa. La segunda promesa es que Jesús dijo que edificaría su iglesia. Esa fue la segunda promesa. ¿Cuál fue la primera promesa? Enviar al Espíritu Santo. Y la segunda promesa, que Él edificaría su iglesia. Y en Mateo 16:18 el Señor Jesús le dice a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y cuando vamos a Hechos capítulo 2, ¿quién dio la primera predicación? El Señor cumplió la promesa de que a través de Pedro fundaría la iglesia con la predicación de su evangelio. Cumplió la promesa. En aquel día, ¿cuántos se añadieron? Más de 3,000. Pero eso lo veremos la semana que viene. Pero para que vean cómo el Señor cumple su promesa, no tardó en cumplirla. Y estas dos promesas fueron cumplidas, ambas simultáneo, en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? 50, ¿cierto? 50 días después de la muerte del Señor Jesucristo, 50 días después de esa última Pascua que celebró con sus apóstoles, el Señor cumplió la promesa, dándole como primicia al Espíritu Santo a su iglesia. Eso primero que vendría de venir, como dice su palabra en Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y Hechos 2:41, y se añadieron aquel día como 13,000 personas. ¡Wow! Un gran avivamiento, ¿verdad que sí? Y entonces, en otras palabras, nosotros también tenemos que entender algo. Todas las personas que creyeron en ese momento y las que han creído a lo largo de la historia hasta nuestros días, es decir, usted y yo y todos los que han creído, no fue solo, déjeme decirle, no fue solo por obra y gracia del Espíritu Santo, vamos a decirlo así, porque resulta que el Señor había determinado que por medio de la predicación Él salvaría a sus escogidos. El Espíritu Santo obra en el corazón de la persona que escucha la predicación de la palabra. El punto central de este mensaje, el de hoy y el de todos los mensajes que hemos visto, es precisamente el centro de toda la obra del Espíritu en el creyente. Y es que todo es propiciado solo por la predicación de la persona y obra de Jesucristo. Solamente por la predicación de Jesucristo es que usted y yo podemos ser impulsados por el Espíritu a creer. Porque dice su palabra, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y por qué es locura? Porque es algo que nadie de manera natural va a comprender y va a recibir. Necesitamos un poder mayor
que nos ayude a entender el Evangelio. En otras palabras, es la predicación del Evangelio lo que el Espíritu Santo usa y seguirá usando para convencer a los incrédulos y traerlos al arrepentimiento, y así puedan creer en Jesús como Señor y Salvador. Por eso, mi hermano, el Señor Jesús debe ser el centro de toda nuestra predicación. Amén. No podemos divagar en inventar otras cosas que el Señor no va a usar para convencer a las personas. Cualquier cosa que usted quiera agregarle a Cristo es vanidad. Es inútil para el Señor, porque Él dijo que convencería a las personas por medio de la predicación de Jesucristo. ¿De quién es Jesucristo? El apóstol Pablo y el apóstol Pedro y todos los apóstoles entendieron esto. Y por eso mismo el primer discurso de Pedro nos va a enseñar hoy cómo Jesús es el centro de la predicación. Y ese es el título que el Señor hoy ha puesto para este mensaje: Jesucristo, el centro de la predicación. El centro, el todo, el eje sobre el cual giramos, sobre el cual nos movemos, por medio del cual nosotros existimos. Hechos 2, 14 y 15 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ahí comenzamos con algo interesante. Vimos en el mensaje pasado y leímos que habían judíos de todas las regiones que estaban alrededor de Jerusalén, ¿cierto? Entonces habían los medos, los persas, los cretenses, todas las personas que estaban allí, que eran de otras lenguas, de otras ciudades, de otras naciones, estaban allí morando en Jerusalén. Y por eso el apóstol Pedro dice: varones israelitas y todos los que habitáis en Jerusalén. Habían personas que no eran nativos de allí, del pueblo de Israel. Habían nacido en otras ciudades, se habían criado en otras ciudades, pero descendían del linaje de Israel. Y por eso Pedro les dice: y todos los que habitáis en Jerusalén. Porque si no fuese dicho nada más varones israelitas, y ya saben que se está refiriendo a todos los que están allí, pero no, había muchas personas que también no eran nativos del pueblo de Israel. El apóstol Pedro comenzó a hablar en ese momento, y ese mismo apóstol Pedro fue el mismo que negó al Señor. Fue el mismo apóstol Pedro que negó al Señor 3 veces. Fue el mismo que estaba lleno de vergüenza, el mismo que estaba lleno de miedo. Este es el mismo Pedro que le está diciendo a todos estos hombres: esto os sea notorio. Esto tiene que ser notorio para ti. Esto tiene que ser algo que no puedes perder de vista. Lo que hoy estamos hablando es algo que no puedes perder de vista, porque no sabes cuándo volverás a escucharlo. Esto sea notorio. Oigan mis palabras. Pedro fue lleno del Espíritu Santo y fue Jesús quien les dijo que recibirían el poder de Él para poder ser testigos. Y en ese momento, el mismo Pedro que negó al Señor, que huyó lleno de vergüenza y de miedo por haber negado al Señor, es el mismo que ahora, lleno del Espíritu Santo, se está levantando y está diciendo: oigan lo que les tengo que decir. Amén. Oigan lo que les tengo que decir. Y es que había una acusación de parte de las personas que estaban alrededor. ¿Y cuál era la acusación? Resulta que el verso 13 dice que unos se burlaban diciendo: estos están borrachos. Porque el Espíritu Santo había venido y ellos comenzaron a hablar otros idiomas. Ocurrió un estruendo como de un viento recio.
y comenzaron a hablar en los idiomas de las personas que estaban allí las maravillas de Dios. Algo inexplicable. Algo que tiene que ser notorio, algo que no puedes perder de vista. Algo que no puedes dejar pasar por alto, a lo que tienes que estar atento. Lo que sucedió en ese momento fue algo inusual, mis hermanos. Todos escuchaban hablar en su propio idioma sin conocer lo que realmente sucedía. Y ellos hacen ese juicio. Estos están borrachos. Pedro se levanta y dice: hey, estos no están borrachos como ustedes creen, puesto que es la hora tercera del día. En pocas palabras, son las 9 de la mañana. ¿Vas a creer tú que alguien en ese momento, en esa cultura, no hablo ahorita porque puede haber uno que otro, no sé, pero en esa cultura, en ese momento, no acostumbraban a beber vino a tan tempranas horas de la mañana, a tan tempranas horas del día, mucho menos emborracharse? Entonces ustedes van a decir que lo que está pasando es porque nosotros estamos borrachos, no tenemos ni vino. Pero bueno, eso es lo que pasaba allí. Entonces eran las 9 de la mañana. Pero también había otro grupo que, en vez de decir estos están borrachos, había otro grupo que decía: ¿qué es esto que está pasando? ¿Qué quiere decir? Versículo 12. Todos los que estaban atónitos y perplejos se decían unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Había curiosidad, ¿verdad que sí? Se despertó la curiosidad. Es algo inusual, esto no es algo común, esto es algo maravilloso, esto es algo asombroso. Estoy atónito, perplejo. Estos varones que no tienen vulgo, que no tienen letra, que no conocen nuestro idioma, los estamos oyendo hablar en nuestro propio idioma. Esto es algo imposible. Algo está pasando aquí y no sé qué es lo que está pasando. Siempre, mis hermanos, están los curiosos queriendo saber qué pasa, pero también están los que se burlan de lo que pasa. ¿En qué grupo estás tú en esta mañana? ¿De los que pasaron por allí y vieron a ver y tenían curiosidad a ver qué pasa aquí? ¿O de los que invitaron y dijeron, bueno, voy a ver cómo es, de la curiosidad? ¿O de los que simplemente hacen burla y escarnio de lo que hacemos para el Señor Jesús? ¿En qué grupo estás tú? Sea cual sea el grupo en el que te encuentres, ambos recibieron el mismo mensaje. Sea cual sea el grupo en el que te encuentres, ambos recibieron el mensaje del apóstol Pedro. Verso 16: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro capta la atención de los que están allí oyendo con algo que ellos conocen: las profecías. Conocían las profecías. 17: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Joel profetizó sobre el día del Señor, profetizó sobre la llegada del Espíritu Santo y profetizó que el día del Señor sería algo grande y manifiesto y maravilloso, y el original dice será grande y terrible. El día del Señor será algo terrible. Cuando Él regrese será un día espantoso. No es mi intención asustarte, pero seguramente sí lo harás. Será un día espantoso, horrible. Vendrá con fuego, con poder, con furia. Vendrá como juez. Vendrá a reinar. Vendrá a destruir la maldad. Pedro sabe que hay dudas y prejuicios hacia ellos sobre lo que está pasando. Y por estas cosas se levanta a hablar y comienza a hablar de algo que ellos conocen, pero a lo cual no estaban apercibidos todavía. No estaban apercibidos del cumplimiento de la promesa
Cuando Dios derramó el Espíritu Santo sobre ellos, ellos no sabían qué era lo que estaba pasando. Y Pedro les abre el entendimiento diciéndoles: sea notorio que lo que está pasando aquí en este día fue lo que el profeta Joel dijo hace cientos de años. Y todo esto que él dijo se cumplirá. Cumplió su promesa de derramar su Espíritu. Todas las señales que dice aquí el libro de Joel, capítulo 2, versos 28 en adelante, que es la referencia de la profecía, también se cumplirá. Las señales, los prodigios, el sol perderá su luz, la luna será sangre, habrá señales de fuego, de vapor, de humo, antes que venga el día del Señor, grande y temible, grande y terrible, grande y espantoso. Así será ese día. Él volverá. ¿Cuántos creen que Él volverá? ¿Y estás preparado para recibirlo? Algo está siendo destacado, y es que desde ese momento, el derramamiento del Espíritu Santo, hasta la venida del Señor, ocurrirán todas esas cosas. Todo se cumplirá, todo se ha cumplido y todo se cumplirá, mis hermanos. Y nadie podrá escapar de la ira, nadie podrá escapar del furor, nadie podrá escapar del día grande del Señor. Solamente aquellos que invocan el nombre del Señor pueden ser salvados. En otras palabras, hay malas noticias. Hay malas noticias. ¿Y cuál es la mala noticia? El Señor viene. El Señor viene en un día grande y horrendo, porque es horrendo caer en manos del Dios vivo para que Él te juzgue. Es horrendo que el Dios santo y justo te tenga en sus manos para decirte todo lo que has hecho mal y condenarte y ser condenado por esas cosas. Es horrendo. Es horrendo, mis hermanos. Todo aquel que cometió pecado, todo aquel que transgredió su ley será juzgado y condenado. ¿Tú quieres ser salvado de ese día? Invoca el nombre del Señor. Invoca el nombre del Señor. No sé si estás creyendo lo que estás oyendo en esta mañana, pero será verdad. Y el Espíritu Santo se encargará de convencerte de que esto que te estoy diciendo es cierto. De que eso que Pedro dijo a la multitud es cierto. Para ser salvado ese día debes invocar el nombre del Señor y creer. Entonces, si has hecho eso, hay una buena noticia. El Señor viene. Amén. Hay una buena noticia para ti si lo has creído. El Señor viene. Viene por ti, viene por mí, viene por los que han creído en su nombre. Él viene por nosotros. Pero ¿sabes algo? Invocar el nombre del Señor no va a ser algo superficial. No quiero que veas el invocar a Jesús como un antídoto para curar tu maldad, para curar lo que eres, para dejar atrás lo que hiciste. No es un antídoto, no es superficial. Debes entender algo para poder invocar el nombre del Señor. No es solamente decir Señor, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay algo que debes entender. Comunidad Cristiana de los Obreros, Hechos 2:22 dice: oigan estas palabras otra vez. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Y Pedro alza la voz para comenzar a hablar acerca de ¿quién? De Jesús. No comenzó a hablar de Él. Él nunca dijo yo era esto. Él nunca dijo yo negué al Señor. Él nunca comenzó su predicación diciendo yo recuerdo que antes de conocer a Jesús yo era así o era así. No, Pedro entró hablando de lo que es importante, del que es importante, de Jesús de Nazaret. Tú no eres importante. Para convencer
el alma de las personas que no creen. Tú no eres importante. El importante es Jesús. El importante es el Señor. No es ajena la persona de Jesús para ti. Amigo que nos visitas hoy, déjame decirte, yo sé que sabes de quién te estoy hablando. Yo sé que tú sabes de quién te hablo. Porque para los varones israelitas también era notorio quién era Jesús. Hizo muchas obras, muchas señales, muchos milagros, muchos prodigios, y fue aprobado por Dios. Fue alguien a quien Dios respaldó hasta su último día. Fue alguien del cual Dios dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él escuchen. Él no ha dicho eso de ti, Él no ha dicho eso de mí. ¿Por qué entonces piensas que comenzar hablando de ti es evangelizar? Pedro no comenzó hablando de Él, Pedro comenzó hablando de Cristo. Pedro comenzó hablando de la obra de Cristo. Es lo importante, es lo importante. No es ajena la persona de Jesús para ti y para mí. Y para ellos tampoco lo era. Ellos estaban allí. Pedro asumía que ellos lo conocen, porque les dijo: ustedes saben las maravillas y los prodigios que Jesucristo hizo entre nosotros. Ustedes lo saben. Yo no les estoy echando un cuento. Yo no les estoy diciendo una historia para ver si creen. Ustedes saben de qué les estoy hablando. Por eso debemos prestar atención. Los judíos no creyeron en Jesús. Aunque vieron sus obras, aunque vieron sus señales, no creyeron en Él. Y ellos sabían que las obras desde la antigüedad era lo que confirmaba el ministerio de los profetas. Era lo que confirmaba que Dios estaba respaldándolo. Las obras y los milagros estaban presentes. Y Jesús dice: si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si yo las hago, aunque no creas lo que yo digo, cree en las obras que yo hago. Si no vas a creer en esta mañana por la palabra que estás escuchando, entonces cree por las obras que Jesús ha hecho en cada una de estas vidas que están aquí presentes. Cree por eso, porque Él es poderoso para cambiar las vidas de aquellos que se entregan a Él, de aquellos que se arrepienten. Ese Jesús Nazareno, ese varón aprobado por Dios, entregado por el determinado y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos 2, 23 y 24. Fueron los judíos quienes mataron a Jesús por no creer. No lo mataron con sus propias manos, pero lo entregaron para que fuera ejecutado. Los judíos no tenían el poder político en ese momento para condenar a alguien a muerte. Pero como estaban bajo el imperio romano, el imperio de Roma tuvo miedo de ellos, que se levantara una rebelión. Y entonces mataron a Jesús, porque los judíos se lo pidieron. ¿Quiénes lo mataron? Los judíos. Por su pecado. En su maldad, no tuvieron la conciencia de saber, escucha esto, que era el Hijo de Dios al que Él estaba clavando en esa cruz. No tenían la conciencia de saber que era Jesús, el Hijo de Dios, el que ellos estaban matando. Yo pienso que no va a haber un día más triste y horrible en la historia, un peor día, como lo fue la muerte de Jesús. La persona más inocente y justa que ha pisado esta tierra. Alguien que no tenía pecado, alguien que no tenía maldad en su corazón, alguien que vino solo a hacer el bien, a reconciliar, a restaurar, a predicar el amor, la paz, la justicia de Dios. Y resulta que ese varón justo,
terminó siendo hecho pecado por ti y por mí. Fue tu culpa y mía que Jesús muriera en esa cruz. Amén. Fue tu culpa y mía que Jesús fuese muerto y crucificado. Lo trataron como el peor criminal. Lo trataron como la peor escoria. No solamente fue muerto con la muerte más horrible en ese momento. Fue crucificado. La crucifixión era la condena más humillante y vergonzosa para un criminal. Pero Jesús no fue un criminal. Y lo trataron como un criminal. Considera ese Jesús que por tu pecado y por el mío tuvo que ir a la cruz. Tuvo que padecer lo que tú merecías. Tuvo que sufrir lo que tú y yo merecíamos sufrir. De ese Jesús Pedro está predicando hoy. De ese Jesús te estoy predicando hoy. Es el centro de la predicación. Es el motivo por el cual estamos aquí hoy. Porque Jesús murió por tus pecados, por mis pecados. Y sí, tienes que recordártelo todos los días, porque todos los días pecas. Por cada pecado que tú cometes diariamente, el Señor ya pagó por ese pecado. Cada vez que le fallas a Dios, ya Dios puso ese pecado en la cuenta de Jesús. Hay otra parte, mis hermanos, en esta historia. Y es que fue Dios mismo quien determinó que fuese así. Fue tu culpa y mi culpa, pero fue voluntad de Dios que fuera de esa manera. Dios no coloca la maldad en tu corazón y en el mío. No fue Dios quien colocó la maldad en el corazón de los israelitas para que entregaran a Jesús a los romanos. No fue Dios quien impulsó a estas personas a crucificar a Jesús. No fue Dios, pero fue Dios quien desde la eternidad orquestó todas las cosas para que según el designio de su voluntad sucediera de esa manera. Tenía que pasar de esa manera porque Dios así lo había determinado. Amén. Dios así lo había anticipado, pero tú no eres libre de eso. Él usó nuestra maldad. Él permitió nuestra maldad para que Jesús fuera a la cruz a morir por ti y por mí. Ese fue el día más horrible, mis hermanos. Dios permitió el día más horrible en la historia de la humanidad, pero el día más horrible en la historia de la humanidad fue el día más glorioso en donde Dios le dijo a Satanás: has perdido, usé tu mal para mis propósitos. Usé tu maldad y lo que tenías pensado hacer para mi victoria, para mi gloria, perdiste. Amén. El maligno está vencido, mis hermanos. Él está vencido. Él está vencido. Fue Dios mismo quien resucitó a Jesús de los muertos, venciendo y apartando los dolores de la muerte. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Eso dijo el rey David. Eso dijo el rey David sobre Jesús. Eso dijo David sobre Jesús. No permitirás que mi alma quede en el Hades. No permitirás que tu santo vea corrupción. Muchos podrán pensar: ¿David está hablando de él? No. Se puede decir que David, mis hermanos, murió y fue sepultado. Lo dice el verso 29 del capítulo 2. David murió y fue sepultado. Y Pedro les dijo:
Hasta el día de hoy su sepulcro reposa entre nosotros. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, habló de la resurrección de Jesús. Y es que resulta que el cuerpo de nuestro Señor no sufrió corrupción. Todo aquel que es muerto y sepultado sufre corrupción. El cuerpo se pudre, se vuelve polvo, se descompone. El cuerpo del Señor Jesús no se descompuso, resucitó corporalmente, estando completo, sin ningún tipo de corrupción y siendo glorificado. Amén. Nuestro Señor Jesús venció la muerte, y por eso es que tú y yo hoy podemos tener la esperanza de vencer la muerte, porque Jesús resucitó. Es un hecho notorio también para los judíos en ese momento. Tiene que ser notorio para ustedes que Dios levantó de los muertos a Jesús. Tiene que ser notorio para ti en esta hora que me oyes que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, para que la muerte ya no tenga dominio sobre nosotros, para que el pecado ya no se enseñoree más de nosotros. David, siendo profeta, vio y recibió esto que dijo, pero él no sabía en quién se iba a cumplir esta palabra y en qué momento sería. Y Jesús fue muerto y sepultado como hombre, y David confió en la promesa de Dios para con él, porque cuando alguien muere el cuerpo se descompone, pero el cuerpo de nuestro Señor no fue descompuesto, no vio corrupción, no quedó para siempre en el Hades, no quedó para siempre en la muerte. Él venció la muerte. Él venció la muerte. Fue levantado, fue ascendido a los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Amén. Se sentó a la diestra de Dios. Verso 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esta es la razón por la que ustedes, varones israelitas, están viendo lo que están viendo, porque Jesús vino, vivió la vida perfecta que no puedes vivir, murió la muerte más horrenda que tú no podías pagar ni soportar, y resucitó de los muertos para ascender y sentarse a reinar. Por eso hoy ustedes están aquí. Por eso estamos aquí. Recordemos, es el Hijo quien se humilla, pero es Dios quien lo exalta. Usted quiere ser exaltado, humíllese. ¿Quieres que Dios te exalte? Humíllate. El mayor ejemplo de humildad lo tenemos en Jesús. Siendo en forma de Dios, con la forma de Dios, siendo Dios mismo, con la esencia de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su gloria. ¿Cuántos están dispuestos a despojarse de lo más valioso por Jesús? ¿En serio? ¿En serio? ¿Estás dispuesto a despojarte de lo que tú más amas por Jesús? ¿Estás dispuesto a dejar de fabricar ídolos en tu corazón por Jesús? ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea por Jesús? Él lo dio todo por ti y por mí. Dejó su gloria. Dejó su gloria, dejó todo lo que tenía en los cielos para que tú y yo tuviéramos vida. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos por estrado de tus pies. Hechos 2, 34, 35. Hay una comparación aquí. El Salmo 111, que es la referencia que Pedro está aquí citando en su discurso, dice, Salmo 111, Jehová dijo a mi Señor,
siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Padre le dice al Hijo, siéntate a mi diestra. David no sabía de quién estaba hablando en ese momento, ni se imaginaba quién sería. Él dijo, si su reino va a ser eterno, tiene que ser Dios mismo. Él pensó, si será un reino que no será conmovido, que será eterno, no verá corrupción, tiene que ser alguien más poderoso que yo. Tiene que ser todopoderoso. Tiene que tener una naturaleza diferente a la mía. Jesús es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Amén. Él vino como hombre, sufrió como hombre, murió como hombre, resucitó siendo hombre, pero es Dios. Por eso David pudo decir, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Y en los textos originales se hablan de dos personas diferentes, pues cuando se refiere a Jehová es el Padre. Y cuando se nombra al Señor, en el original se traduce como Adonai. Adonai significa Señor de toda la creación. ¿Y qué dice la palabra de Dios con respecto a Jesús? Que Dios sometió toda la creación bajo sus pies. Por Él y por medio de Él todas las cosas fueron creadas y todas las cosas subsisten. Colosenses 1:15-19. El Señor de toda la creación, y es Jesús a quien el Padre ha sentado a su diestra y le ha conferido toda autoridad y todo dominio sobre todas las cosas que existen. Y fue a esa persona a quien los judíos mataron. Fue a esa persona a quien mataron por tu pecado y por el mío. Hermanos, qué malvado debe ser nuestro pecado para llevar al Hijo de Dios a la cruz. Qué horrible debe ser que nosotros faltemos a la ley de Dios, que lo único suficiente para salvarnos era que Jesús muriera en la cruz. Dejemos de romantizar tanto el Evangelio, mis hermanos. Dios nos ama, es verdad, y el amor de Dios excede todo conocimiento. No hay nada tan grande y tan hermoso como ser objeto del amor de nuestro Dios. Pero no olvides que por causa de tu pecado y el mío, Jesús fue a la cruz. Y porque Dios te ama, Él puso tu pecado en la cuenta de Jesús y puso la justicia de Jesús en tu cuenta. Eso debe ser algo notorio para nosotros, mis hermanos. De esta persona les estoy predicando esta mañana. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Y al final de todo discurso, Cristo debe ser puesto en alto. Pedro termina diciendo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36. Él merece toda la gloria. Dios le ha entregado toda autoridad. Le ha exaltado hasta lo sumo, porque Él se humilló hasta lo sumo. Y esto, mis hermanos, de seguro será algo nuevo para ti. Lo fue para mí. Dios le ha dado a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Filipenses 2:10 y 11. Pero el nombre de Jesús no fue el nombre que Dios le concedió sobre todo nombre. Tiene que ser un nombre que no tenga igual. Tiene que ser un nombre que no tenga comparación.
Tiene que ser un nombre que nadie más tenga el derecho a tener. Y Dios le otorgó el derecho a Jesús de ese nombre, sobre todo nombre. Y cuando Dios se presenta a Moisés en la zarza, se presenta con el nombre de Yo soy. Yo soy. El nombre que Dios le ha dado a Jesús es el mismo nombre que Él tiene. Yo soy. Amén. Yahweh. Yo soy. Isaías 45, 22 y 23 dice: miren a mí y sean salvos. ¿A quién vamos a mirar? A Cristo. Pero aquí está hablando el Padre. Está hablando el Padre, está hablando Yahweh, está hablando Yo soy. Miren a mí y sean salvos. Si nosotros vemos a Jesús, vemos al Padre. El nombre que Dios le ha dado a Jesús es el mismo nombre que Él tiene, un nombre sin comparación. Por mí mismo hice juramento, dice, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo yo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Al nombre de quién? De Yo soy, de Yahweh. Al nombre de nuestro Padre y el nombre que tiene Dios. Solo por medio de Él hay salvación. No podemos intentar salvarnos por nosotros mismos, por lo que yo haga, por lo que yo piense, por lo que yo pretenda. Mi salvación no va a depender nunca de lo que yo hice. Es que yo no he hecho nada malo. Sí, lo has hecho, en algún momento pecaste, y por ese solo pecado te hace transgresor de toda la ley. Y cada día pecas y cada día le fallas a Dios. ¿Crees que si fuera por nuestras obras, Cristo hubiera tenido que morir? Si Jesús tuvo que morir, era porque era imposible para nosotros salvarnos por nuestras obras. Amén. Escuchen estas palabras. Hoy es el día de salvación. Es hoy. No es mañana. No es pasado mañana. Porque no sabes si mañana vendrá. Hoy es el día de salvación. Y tú puedes tener 20, 30 y 40 años en el Evangelio y te has estado engañando toda la vida creyendo que porque le dices Señor, Señor, vas a entrar al reino de los cielos. No te dejes engañar. El apóstol Pablo le dijo a los corintios: examínese cada uno para que prueben si están en la fe. ¿Estás en la fe? ¿Has creído verdaderamente? ¿Te has arrepentido? ¿Tienes un cambio de vida? ¿Has cambiado tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de ser, tu manera de expresarte, tu manera de actuar? ¿Has cambiado cosas en ti? Hay fruto de arrepentimiento. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor da para arrepentirse. Hoy es el día que el Señor está permitiendo para que tú confieses que eres pecador y que necesitas ser salvado por Cristo. Porque vendrá el día del Señor grande y terrible, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Todo aquel que lo invoque será salvo. Hoy es día de levantarse, mis hermanos, y proclamar la verdad. Así como Pedro y los 11 se levantaron. Hoy es el día de hablar la verdad. Y muchos se van a burlar. Si hoy tú tomas la decisión de entregar tu vida a Cristo, de arrepentirte de tus pecados y de cederle el control a Él, haciéndole tu Señor, muchos seguramente se van a burlar de ti. Se van a burlar porque pasó lo que pasó aquí en Hechos. No entendieron las cosas que Dios hace. El hombre natural no las entiende. Nunca vas a entender cómo es el nuevo nacimiento hasta que naces. Amén. Nunca vas a entender quién es Jesús hasta que lo conoces. Y hoy te lo estoy presentando. Te lo estoy presentando. Porque mientras Jesús sea el centro de la predicación, el Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia y de juicio.
Y pido al Señor que su Espíritu Santo esté hablando en sus corazones, los esté amoldando, los esté quebrando si es necesario, porque es necesario ser quebrado, es necesario morir para poder nacer, es necesario descender para poder ascender, es necesario que yo mengue, que Él crezca. Y esta es la palabra, mis hermanos, que se predica todos los domingos. Jesús de Nazaret, el centro de toda la predicación. Amén. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la